¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz. Hoy sí tengo un compañero de arranque del programa diferente. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Flor? Fede se está tomando una semanita de descanso, lo Está vamos muy bien. a tener con nuevos bríos acá la semana que viene. Y esta ha sido una semana política electrizante, ¿no, Mariano? Muy cargada, ¿eh? Muy cargada. Arrancó con este episodio, bueno, este siniestro vial que protagonizó Óscar González y todo el escándalo político que detonó, que fue creciendo a lo largo de la semana. Vamos a hablar mucho de eso en el programa. En el medio se oficializó como candidato a gobernador el intendente Martín Yarlora. Y a nivel nacional, con su capítulo también local, continuaron las tensiones en Juntos por el Cambio. Así que todos temas que va a ser muy interesante hablar con nuestro primer invitado, Rodrigo de Loredo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo está Florencia, Mariano? ¿Cómo Un andás? gusto verlos. Está fácil el programa, los temas que hay. Va a ser muy interesante escucharte a vos, que sos una de las principales figuras de la oposición, junto a Luis Juez. Bueno, hablar sobre estos temas. Si te parece, arranquemos sobre este episodio protagonizado por González, ¿no? Una figura tan importante del oficialismo provincial. Toda la discusión que abrió en relación por el auto que manejaba y otras cuestiones en relación a su comportamiento, sobre los privilegios que tiene la política. ¿Cuál es tu opinión sobre todo ese episodio? Bueno, a ver, divido las cuestiones por lo menos en tres partes, se me ocurre, ¿no? Primero, la reacción desde todos los ámbitos públicos, y hago lo propio yo, humildemente, de acompañamiento a la familia que ha perdido a esta mujer, a las dos, a la hija y a la amiga de la hija, que están en una situación muy grave, desearles que se recuperen, ponernos a disposición, la solidaridad de este episodio tremendamente dramático, que lamentablemente es moneda corriente en un país que tiene niveles de accidentes viales inmensos. Segundo, el tema del proceso judicial. Son temas sobre los cuales la política no se puede callar, tiene que tener responsabilidad también para no manosear todo, pero tiene que dirigir un mensaje muy fuerte al Poder Judicial. En estos casos no son casos particulares. Cuando participan funcionarios públicos en episodios que son investigados por la justicia, no son casos normales. Eso la justicia lo tiene que saber. Entonces tiene que predisponerse a actuar con muchísima más velocidad y con muchísima más transparencia. Ustedes, los periodistas, los ciudadanos, tienen que tener al alcance todas las explicaciones del caso para que rápidamente se asignen responsabilidades, para que determinen qué pasó, cómo pasó, qué niveles de... El derecho prevé niveles de responsabilidades, si hubo culpabilidad, si hubo dolo, qué sucedió, qué antecedentes hay. Lo tiene que hacer la justicia y cuanto antes. Eso no significa decir suavemente es un tema que está en la justicia, es involucrarnos exigiéndole a la justicia que sobre el tema se expida transparente e inmediatamente con una dedicación que habitualmente no le pone a las investigaciones. Bien. Y el episodio pone nuevamente, como tantos otros que vienen sucediendo en Córdoba, sobre la mesa un tema que tiene puntos de conexión. Tiene punto de conexión lo trágico del materno neonatal, tiene punto de conexión con esto, tiene punto de conexión con el escándalo de Yarlora contratando a Ulises Bueno. ¿Qué tiene de conexión todo esto? Una cultura del poder. Y la cultura del poder tiene dos condimentos: privilegios y falta de ejemplaridad. Que no es una respuesta cartonada, hipócrita de decir es legal o no es legal. Me dicen a mí, hay una ley que prevé que el Poder Judicial asigne autos que están incautados por investigaciones judiciales para que lo utilicen determinadas organizaciones de bien público o funcionarios públicos. Y me explican que puede ser práctica, porque el Estado puede ahorrarse comprar un vehículo en vez de que ese auto esté tirado en una cochera. Bueno, les quiero decir que yo, personalmente, no aceptaría nunca un auto que me asignen que, por ejemplo, haya sido propiedad de un narcotraficante, y jamás andaría en un auto de extrema alta gama en una Argentina y en una Córdoba que tiene niveles de pobreza que tiene. Entonces,
volver a dar ejemplaridad de lo público y entender que no puede haber una cultura de privilegios con comportamientos excepcionales para quienes están en el poder, es lo que unen todos estos episodios. ¿Por qué lo unen materno y neonatal? En materno y neonatal, la justicia tendrá, me parece imprudente que yo me ponga en sentenciador de una causa tan delicada que tendrá que saber la justicia si efectivamente es una enfermera psicópata que asesinaba niños, pero lo que quedó en evidencia es que hubo una macabra actitud de demorar y de ocultar en lo que es una cultura de privilegios y es una cultura del poder. Vos recién hablabas de la cultura del poder y esto, y en el lanzamiento de Martín Yarlora, al arranque de esta semana, él ponderó los 24 años de Unión por Córdoba en contraposición de lo que vos decís, que en realidad es una carga y que es un discurso que por lo general la oposición se aferra como un argumento de que hay que cambiar por la alternancia. ¿Cómo valoras esta cuestión de que para el oficialismo los 24 años son un activo y para ustedes todo lo contrario? Saliendo de los extremos, mira, incluso saliendo de las personas, a mí si vos le preguntás a un ciudadano común, hasta es un proceso que tiene lógica el darse cuenta que si hay personas que ostentan el poder de la provincia hace 24 años, es casi evidente que empiezan a confundir lo público y lo privado y tratan lo público como si fuese de su pertenencia. Y guarda, que yo lo dije, se enojaron mucho, pero yo creo que la expresión que se exhibe como nueva del peronismo es hija de esa cultura. La renovación del peronismo en Córdoba es hija de la cultura del poder. Es hija de la cultura de los privilegios. Porque no es renovación al fin, en tu mirada. Será renovación de edades y renovación de algunas otras cosas y de caras y renovación de los dirigentes más grandes que dejan un lugar. Pero todos estos nuevos dirigentes, y los describo, ellos tendrán sus méritos, tendrán sus aciertos, tendrán sus desaciertos, pero no pueden discutir que muchos de ellos entraron con 18 años a la administración del Estado, fueron pasando de un lado al otro, siempre desde el lugar del poder, y hoy dicen nos toca a nosotros, y son hijos de una cultura del poder. Que no hay duda que el contexto de 24 años pero los cordobeses la afianza. eligen, Digo, la eligen cada 4 años, Por eso llorar hay un voto de confianza en esa eso, cultura del poder. Por eso llorar Algo más la oposición debe estar haciendo, digo, para por que... eso llorar al campito. A mí esta idea de que el peronismo gobierna hace 24 años, porque nosotros, no sé, poniendo la responsabilidad en el otro lado, a mí me parece evidente que si han estado 24 años porque han tenido aciertos, que Claro. la gente, no voy a subestimar el voto de la gente, lo ha elegido y nosotros como opositores tenemos la autocrítica y no hemos sabido mostrarle a la gente que se puede estar mejor. Vos me preguntas a mí, ¿qué tendremos que hacer nosotros de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba? Convencer a los cordobeses que todo es un desastre. Yo creo que las cosas son mucho peor que lo que la media de la sociedad de Córdoba percibe, porque ellos han tenido una capacidad comunicacional muy grande y porque permanentemente nos muestran situaciones peores en el resto del país. Bueno, eso es lo que creo yo, pero también me doy cuenta que hay mucha gente que no piensa lo mismo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de decir a los cordobeses, miren, con nosotros Córdoba puede estar mucho mejor. Bien. Puede estar mucho mejor. Y Rodrigo, entrando en eso, hablamos del lanzamiento, la oficialización de Yarlora como candidato. Ya, digamos, la tranquera abierta, digamos. Hay que ver cómo evoluciona esta cuestión al medio coyuntural. Lo tuvimos acá a Marcos Carazo, el presidente del UCR, algunos programas hace poquitos días. Y él planteaba que le parecía riesgoso esperar, según lo que habías manifestado vos, a marzo para definir las candidaturas, para definir si vas a ser candidato a intendente, juez a gobernador o va a ser otra la combinación. Máxime ahora, bueno, teniendo ya oficialmente el candidato opuesto, del espacio opuesto, andando. ¿Es riesgoso esperar ese tiempo? Dos cosas te digo. Primero, sobre el lanzamiento. Este es el 7º lanzamiento de candidato a gobernador que Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba, esos cambios que solamente ellos conocen como nosotros, Juntos por el Cambio, cambiamos juntos, ¿viste? Bueno, pero si venía haciendo campaña antes ya, bueno, ahora, digamos, ya hay vía libre. Me refiero a esto. Lo describo, no estoy juzgándolo, pero creo que fue el lanzamiento de candidato a gobernador que hace el peronismo de Córdoba que más desapercibido pasó en la historia. Aprovecho... ¿Por el caso González? ¿O no, por...? me parece que no.
Aprovecho la vasta audiencia que tienen ustedes por el 12 para informarles que se lanzó Martín Yarlora de candidato a gobernador, porque la gran mayoría de la sociedad de Córdoba le fue indiferente. Forma parte de un proceso que está ligado, que tiene que ver con la brutal desconexión de la política con los problemas reales de la gente. Y te paso la respuesta y la diferencia que puedo tener con Marcos, que está en su pleno derecho, el presidente de mi partido, de decir esto. Y desafío que le pregunte a un vecino que está caminando por la calle. ¿Qué opina? Vos no lo haces porque te parece que puede, digamos, ir a No, contramano del humor social. Detrás tuyo, por No, ejemplo, ¿sabés qué me no parece, hace Flor? Parece un discurso. Después decimos que Milei apareció porque dice que va a destruir el Banco Central y que tiene una postura. Mirá, es más corta la cosa. Esos fenómenos aparecen porque la gente está hinchada a las pelotas y ve que la política está hablando de cosas totalmente distintas y que de pronto abre el diario y se entera que anda en BM, que eran de narcotraficante. Me estás jodiendo. Y bueno, lo que pasa es que hay una ley. ¿Una ley de qué me estás hablando? Entonces, de pronto ve que los dirigentes políticos van a los medios están diciendo es muy grave que nosotros estemos o no Sí, con los tiempos pero de candidatos. ¿Candidatos a qué? Otra Todos lectura- sos otra intendente de la ciudad de posible, Córdoba. Rodrigo. ¿Cómo te lanzás de candidato a gobernador? Sos intendente de la ciudad. Sí. Un poco de Pero respeto. ponele, Están desconectados. Pero pará, Bueno. se lanzan y ellos tienen que decir cuándo son las elecciones y no las dicen. Nos vamos acostumbrando. Parece Sí. que no. Como las ranas que las tirás con el agua tibia, no se da cuenta la rana, cuando se da cuenta se hirvió. Y de pronto aparece algo que explota y la gente dice, está todo mal. No es que está este episodio Eso mal. que planteas, que enumerás, es muy válido cada cosa que decís, pero digamos, otra lectura posible respecto de los lanzamientos, por ejemplo, una figura como vos, que no tenés un rol como diputado, no estás llevando una responsabilidad de gestión grande, es decir, hay problemas tan grandes para resolver en todas las administraciones, municipal, provincial y nacional, ni hablar, que alguien que con antelación se presenta, dice, mi objetivo es tal administración de gobierno, tal nivel de gobierno, y empieza a dar propuestas, a construir un camino y a ofrecer soluciones reales sobre la mesa, también es una posibilidad atractiva, digamos. Eso requiere antelación. No quiero irme al extremo. No está mal que una persona diga la pretensión que tiene, no está mal que con tiempo anticipe que está trabajando para esto, que está estudiando para No es lo esto, mismo que está gobernar la teniendo ciudad que la propuestas. provincia, Lo que por está mal ejemplo. que hagamos eso de un eje, que digamos, che, estamos muy preocupados porque me parece que el tiempo tiene que ser marzo, otoño, ¿Y la tuya 24 cuál de es? abril. ¿Y la tuya cuál es? ¿Sí? Estás con una campaña incógnita en las redes sociales, el águila, volar más ¿Qué va a alto y pasar? demás. ¿Qué va a No me develar? le Pero la verdad spoilees. es que no No me le entendemos, spoilees. bueno, no es que no entendemos, pero la gente- le falta obviamente más capítulos. ¿A qué le apuntas? El águila de Loredo. ¿Qué quiere? ¿Posarse No, lo vamos a en el decir, Panal Mariano, o en el Palacio lo vamos a decir, 6 de julio? lo vamos a decir en su momento, un poco por esto que vengo diciendo. Sí. Otro poco porque ¿Y verdaderamente... ¿Crees que es igual eso para la sociedad? Digo, para el votante de el interior o el de la capital, que puede llegar a decir, che, y no ser un premio consuelo la intendencia después, si no se le da lo de la provincia, no puede ser, digamos, leído como un premio consuelo para vos. ¿Nunca pensaste Qué en bien eso? que me hagas esa pregunta, porque me parece gravísimo que un dirigente político piense que ocupar un cargo público es un premio a algo. Es una inmensa responsabilidad, porque volvemos al punto. Yo vengo de un partido que ha perdido rating, que ha perdido muchas cosas, que se equivocó un montón, pero que tuvo dirigentes anteriores que transmitieron valores que para mí son los que hay que recuperar, que están vinculados a que somos servidores públicos, definición. Segunda, estamos de paso. Estamos de paso. Yo renuncié a una legislatura, renuncié a otro lugar, porque decía, no, che, no podés tener licencias permanentes, ir de acá para allá, que el peronismo lo ha hecho permanentemente. Sos legislador, te va de ministro, el ministro de Seguridad fracasó, chocó la seguridad con perjuicios permanentes para los cordobeses, vuelve como si tuviese un ticket a ser legislador. ¿Qué es eso? Casta, ¿le querés poner? ¿Se puso nombre esa palabra? La hago propia. Eso es casta, eso es falta de... Entonces, premio consuelo, no premio, no es un premio. Para mí es una responsabilidad inmensa que asumiría como tal ser diputado nacional, lo fue ser presidente de ARSAT, lo fue ser diputado provincial, lo fue ser concejal, y lo mismo va a ser si me toca ser intendente de la ciudad de Córdoba o gobernador de la provincia de Córdoba. Y sabes también que creo, Mariano, no va más el político que solo dice que va a resolver los temas. No existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no puede ser una decisión personal, es una decisión colectiva. Es un equipo que nosotros lo tenemos,
tenemos un equipo muy fuerte, muy grande. Yo no soy una persona que anda suelta. Hemos atravesado procesos Un equipo que no se pone grandes. de acuerdo Claro. cómo tiene que dirimir las candidaturas, porque Es- vos estás reclamando Bueno. que el reglamento incluya, el reglamento digo, de la alianza incluya la interna abierta. Sin embargo, del lado del juez, no lo dice oficialmente, pero lo deja trascender, jamás daremos una interna abierta. ¿Cómo se zanja eso? Sí, es un problema que tenemos. Y lo tenemos que zanjar. ¿Cómo está? ¿Ha aumentado la tensión en la relación entre vos y juez? No, la relación personal es muy buena. Y la política. Y la política también es muy buena, pero esta diferencia no es una diferencia menor. Tenemos una Argentina que es anómica, da al margen de la ley. Y nosotros somos una expresión política que dentro de las cosas que le aportamos, como si vos votas a Juntos por el Cambio, por lo menos sabe, pueden pifiarlo no con la economía, ahora dicen que han aprendido porque subestimamos que íbamos a resolver la inflación o no, pero por lo menos sabes que hay una media de mayor decencia, con muchas excepciones, y por lo menos sabes que son tipos respetuosos de las normas y de la estabilidad institucional y democrática. En un país en donde te defienden tus derechos laborales unos barra brava que entran a las trompadas en las pymes porque ellos se han convertido los gremios. La Fiel desaloja, o no sé cómo se llama la barra brava de talleres, desaloja un piquete en una ruta. Personas que se autoadjudican ser pertenecientes a poblaciones originarias, toma territorio. Sí. Esto es un problema que Sí. está viviendo la Argentina. Entonces, si nosotros le queremos decir al país, con nosotros van a tener normas, la coalición de Juntos por el Cambio, y esto que lo digo, En Córdoba. y en el país, tiene que tener reglas Bien. que estén al margen de las personas. Tiene que tener reglas de comportamiento O sea que que den vos previsión. Vas a Claro. insistir en ese camino, en No el nos camino vamos de a- que la cláusula democrática esté. No nos vamos a mover de ahí. Y el tiempo, porque digo, hay algunos que creen que la movida Me del parece- el lanzamiento de Yállora Nuestra- puede inducir a un adelantamiento del cronograma. Nuestra- ¿Eso no les juega en contra a ustedes? Me parece que el lanzamiento de Yállora está mal, le digo, no hago una crítica tan grande ni me escandalizo, está mal porque si vos sos el intendente y gobernador de tu signo político, te queda 1 año y 2 meses de gestión, de vos depende la fecha, te lanzás y no decís la fecha, es todo un manoseo. Bueno, a la gente no le importa tanto eso, porque hay que comprender a la sociedad, tienen problemas tanto más graves que eso. Bien. Pero está mal. ¿Nosotros qué hemos resuelto? Hemos resuelto, ¿qué proponemos nosotros? Que nosotros dirimamos nuestras... Porque lo otro es, no soy un hipócrita, los partidos políticos discuten estas Bien. cosas. Yo digo, no las discutamos públicamente, la gente te va a querer matar. Claro. Bien, ¿cuándo es el tiempo, me preguntás vos? Cuando nos diga el gobierno cuál es el calendario. Nosotros, si es la ley el calendario, que no son muy amigos de la ley los peronistas no son muy amigos de la ley, no creen en esta historia así de la democracia La han y del cambiado respeto muchas veces, institucional. me acuerdo. Claro. Entonces, si vos te cernés la a la ley ley, cuando- es en junio la primera fecha. Bien. Estamos en noviembre, yo estoy tengo trazado el Hay calendario. tiempo, decimos. Bueno, Rodrigo, Lástima que se nos seguiríamos, acabó el tiempo. pero se nos acabó el tiempo, ¿eh? Bueno, gracias chicos. Te agradecemos A vos, a vos, Rodrigo. como siempre.